¿Qué es lo que separa una fe que de verdad mueve montañas de una que solo busca mover dinero? En su texto, El pan de este día, Yoshua traza una línea, pero una línea muy clara, entre lo que llama la fe auténtica y su imitación moderna. Una parodia que además considera muy peligrosa. Vamos a desmenuzar juntos esta diferencia, que es fundamental. El análisis arranca con esta imagen, que es brutal. Esto no es una simple anécdota, Es toda una declaración de intenciones. La fe, en su origen, no era una cuestión de opinión personal, sino de vida o muerte. El mismo acto, cruzar un mar, tiene dos resultados que no pueden ser más opuestos: salvación para unos y aniquilación total para otros. ¿Y cuál es la única variable que cambia? Según el texto, la fe. A ver, para poder entender la crítica a la fe moderna, el texto nos pide que hagamos un viaje. Un viaje al pasado, a una época donde la fe tenía consecuencias que se podían ver y tocar, capaces de cambiar literalmente el curso de la historia. El primer gran ejemplo es, cómo no, el icónico cruce del Mar Rojo. Y ojo, no estamos hablando de una metáfora. El texto insiste mucho en que fue una salvación tangible, real. Es que imaginemos la escena: un pueblo entero acorralado por el mejor ejército del mundo y de repente camina sobre tierra seca donde un momento antes había un mar inmenso. Hablamos de un poder que desafía las leyes de la naturaleza. Y el patrón se repite. El segundo ejemplo es igual de impactante: las murallas de Jericó, una ciudad fortificada que se consideraba inexpugnable. Y no caen por un asedio militar clásico, no, sino por obedecer unas instrucciones divinas que, seamos sinceros, no tenían ningún tipo de sentido lógico. Una vez más, la fe se manifiesta como una fuerza que derriba barreras físicas. Así que, ¿cuál es el punto de todo esto? Pues está bastante claro. La fe de entonces no era un simple consuelo para sentirse mejor por dentro. No. Producía resultados concretos, espectaculares, desde ganar guerras hasta resurrecciones. Era, en esencia, la prueba visible e innegable de que había un poder invisible actuando. Y claro, esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza de ese poder. Esta cita lo ilustra a la perfección. No se trataba de un dios de piedra, un ídolo inerte que su pueblo tenía que cargar a hombros. Todo lo contrario, era un dios activo, un dios que encontraba a su gente perdida en el desierto, la guiaba y, en definitiva, la cargaba él a ella. Vale, hemos visto la fe del antes, ¿verdad? Un poder espectacular, muy visible. Pero aquí es donde el texto mete un giro de guión y pregunta: ¿y cómo se manifiesta esa misma fe a día de hoy? Y es aquí donde el análisis se pone de verdad fascinante, porque según el autor, las señales han cambiado por completo. Aquí el escrito es tajante. La fe cristiana, en la actualidad, no es un amuleto de la suerte, ni una especie de conjuro mágico para tener una vida más cómoda y sin problemas. Pensar que sirve para eso, para evitar dificultades, es, según el texto, no haber entendido nada de su propósito. En esta tabla se ve el contraste de una forma clarísima. Donde antes había un espectáculo asombroso, el texto nos dice que ahora lo que hay es gracia actuando en los corazones. La fe ya no se tiene que demostrar con victorias militares, sino en la realidad del día a día, en lo visible, aunque ya no sea con esos signos tan dramáticos del pasado. Y esta es la gran metáfora que lo une todo. La batalla ya no se libra ahí fuera contra murallas de piedra, sino aquí dentro, contra las barreras internas de cada persona. La Jericó de hoy es esa fortaleza de orgullo, de miedo, de vicios, que, según el texto, solo se puede derrumbar por una cosa: la acción de la gracia de Cristo en el corazón. Y con esto llegamos al núcleo de la advertencia del texto. Si la fe verdadera hoy es algo interno, silencioso, ¿qué pasa con toda esa gente que intenta recrear el espectáculo del pasado? Bueno, pues el autor no se anda con rodeos y lo califica, sin más, de parodia. Fijaos bien en esta definición que nos da el texto, porque tiene miga. No se trata de un error inocente, de una equivocación, no. Es un intento deliberado de imitar el poder de Dios, pero con un fin completamente distinto: el beneficio personal y el engaño de quienes buscan desesperadamente una solución fácil. El texto nos pinta un retrato muy claro de quienes practican esta parodia. Presumen de ser enviados divinos, hacen ostentación de supuestos milagros y exorcismos en grandes escenarios, buscan la fama internacional. El objetivo, según el autor, es atraer a masas de gente desesperada a la que, literalmente, venden el alma sin saberlo. Para que entendamos la gravedad del asunto, el texto saca la artillería pesada y cita directamente a Jesús. Y es una de las advertencias más duras de toda la Biblia. Personas que llegan diciendo: «Señor, en tu nombre hemos hecho milagros», y reciben la respuesta más fría posible: «Nunca os conocí». Esto sugiere que la acción externa, el show, sin una relación genuina detrás, no vale absolutamente nada.
Vamos, que después de leer esto queda claro que para el autor esta parodia no es ninguna broma. Al contrario, la describe como un artilugio muy peligroso, con consecuencias reales y devastadoras para quienes caen en la trampa. El diagnóstico es brutal y muy directo. Para aquellos que siguen esta imitación de la fe, el destino final no es la salvación ni la paz, es la frustración, cuando los milagros prometidos no llegan, el dolor del engaño y, en última instancia, la muerte espiritual. Además, el análisis hace algo muy interesante. Conecta esta parodia moderna con un patrón que ya se ha repetido en la historia, comparándola con Janes y Ambres. ¿Y quiénes eran estos? Pues los hechiceros del faraón que intentaron imitar los milagros de Moisés en Egipto. La acusación, por tanto, es la misma. Se resisten a la verdad, tienen el entendimiento corrupto y están réprobos en cuanto a la fe. Y aquí el texto destapa la motivación que hay detrás de todo el teatro. Al final, ¿de qué va todo esto? Pues se reduce a una cosa muy simple: la pasta. Usar la fe como un negocio. Es la mercantilización de lo sagrado, donde la verdad no importa nada, con tal de conseguir un beneficio terrenal, ya sea dinero, fama o poder. Pero a ver, el texto no se queda solo en la advertencia y la crítica. Después de señalar el problema, concluye con una llamada a la acción, ofreciendo lo que describe como el camino auténtico para precisamente evitar caer en esta parodia. El primer paso que se propone es así de simple y así de directo. Es una invitación a la reflexión, a pararse y tomar una decisión personal, abandonar cualquier imitación y ponerse a buscar lo que es genuino. Y a continuación, el texto prescribe una ruta que, en contraste con todo el show y el espectáculo de la parodia, es sorprendentemente sencilla. No es un proceso largo y complicado, son 2 pasos muy concretos: el bautismo, como un acto público de adhesión, y como resultado de ello, la recepción del perdón. Y cerramos con la pregunta del millón, la que ha estado flotando durante todo este análisis. Después de explorar la fe tangible del pasado, su poder silencioso en el presente y esa peligrosa parodia que la imita, el texto nos deja con la tarea de discernir. ¿Qué define una fe verdadera? ¿Se define por los espectáculos externos o por una transformación interna? La respuesta, según este escrito, marca toda la diferencia.